Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión de la circunstancia apremiante con el tema de los conductores y de los vehículos pesados y de motor que tienen accidentes, que cometen situaciones en República Dominicana, contamos con la participación de uno de los entendidos e íconos en la materia, ya que él es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte de República Dominicana. Con nosotros nuestro querido amigo directamente desde Santiago y hermano, Juan Marte. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, Khalil. Agradecido de la distinción que me confieres. Saludamos a tus seguidores, a los radio oyentes y televidentes y a los de la plataforma también. Juan, hemos querido contactarte porque no es un secreto para nadie que encabezamos en República Dominicana la lista mundial de accidentes de tránsito. Hemos visto lo más reciente con el tema de una mujer que perdió dos piernas en la autopista del Este, el camión que se llevó a un centro de recreo en Asua y otras cosas más. ¿Qué valoración tiene Juan Marte al respecto sobre esta situación caótica del tránsito en República Dominicana? Bueno, ciertamente el problema o uno de los problemas que tiene la República Dominicana es la ausencia de autoridad. La ausencia de autoridad, a pesar de que cuenta con los equipos coercitivos, con una ley en materia de tránsito y transporte, que es la ley 6317, con un instituto de tránsito y transporte con buenos técnicos, algunos de ellos extranjeros, y que tiene como apoyo inclusive para ejecutar y hacer cumplir la ley a entidades como la DGC, a entidades como el mismo Ejército Nacional. Aún así, la ley en materia de tránsito y transporte no se cumple en la República Dominicana. Se irrespeta la ley, la irrespetan los conductores y transportistas, pero también la irrespetan o no la hacen cumplir las autoridades. Es triste porque este es el país que se acerca a casi 6 millones de vehículos de motor. Es el país que ocupa el segundo lugar en tasa de mortalidad por accidente en el mundo. Es el país que tiene calles angostas todavía y se transita por ellas sin ningún nivel de control, que tiene una parte importante del país sin señalizar. Entonces, parte de la problemática es esa, y parte de lo que acaba de ocurrir en ASO es eso, la ausencia de autoridad cuando se concentran cientos de personas a ingerir bebida alcohólica, a beber romo en la carretera, cosa que es normal en la zona sur. Si tú coges después de las 8 de la noche, o cualquier conductor que tome la carretera de San Juan de la Maguana hacia Asua por dentro, hacia Barahona, perdón, por dentro, se va a dar cuenta que todo el trayecto va a encontrar personas en la calle con fiesta encima de la calle. Quiere decir que ese tipo de cosas deben ser reguladas, deben ser controladas, deben ser penalizadas inclusive. Donde se concentran más de 10 personas a beber alcohol, a divertirse, claro, debe haber autoridad cercana, debe haber inclusive un permiso para ese tipo de actividades de manera tal que inclusive estén personas que puedan auxiliar en caso que haya algún tipo de confrontación. Sin embargo, Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, hay, y estoy de acuerdo contigo, has abordado dos puntos, el tema del régimen de consecuencia y el tema de la administración del uso de suelo. No obstante, quiero que abordemos dos aspectos fundamentales. Uno, la parte mecánica con la capacidad de carga y de rodaje de los vehículos, tanto livianos como pesados, y el tema del conductor, los choferes de quienes tú eres el presidente de la Confederación Nacional. En el primero de los casos, por ejemplo, el camión que vimos en Asua, pudimos ver en el video que venía atiborrado hasta arriba de aguacates. Muchas veces uno ve que este tipo de vehículos son excedidos en su capacidad de carga y por tanto no tienen un nivel de correspondencia para el manejo que fueron diseñados. ¿Existe algún nivel de control en República Dominicana? ¿Ustedes tienen algún nivel de regulación para utilizar los vehículos según la capacidad que tienen? Mira, quien debe regular siempre son las autoridades y con el mecanismo que le provee y que tienen en sus manos, que es la ley. La regulación y el control aquí es muy vulnerable, no solamente en eso del exceso de carga, también en lo que tiene que ver con las gomas lisas,
ese tipo de cosas de sobrepeso. Eso es normal en los vehículos que vienen de Constanza, que vienen de Jarabacoa, que vienen de todos los sitios donde se transportan productos alimenticios. Tenemos que abogar, Khalil, porque las leyes se cumplan y porque las autoridades jueguen su rol. Recuerda que el Intran, que es una institución creada por ley para regular, fiscalizar y tener el control pleno del transporte, en 7 años de haber sido creado y de haber sido aprobada y promulgada su ley, solamente se ha destacado por escándalos que envuelven contratos, que envuelven cosas, pero no tiene todavía, no puede exhibir 3 esquinas de vialidad en este país. Quiere decir que ustedes, los líderes de opinión pública, tienen que insistir en que las leyes se cumplan, en que todos seamos fiscalizados. Yo le decía ayer en una asamblea como a 40 o 50 dirigentes que no hay un sindicato más grande que el Ejército Nacional, que no hay un sindicato más grande que la Fuerza Aérea, que no hay un sindicato más grande que la Policía Nacional y que la ley hay que cumplirla. Esos tiempos donde los sindicalistas asustaban y presionaban a las autoridades le tenían miedo, esos tiempos pasaron. Nosotros tenemos que acogernos a la ley, acogernos al cumplimiento estricto de la ley, y las autoridades tienen que jugar su rol, porque el problema es que tenemos que las autoridades se confunden también entre el caos y el desorden. Yo te puedo hablar, por ejemplo, aquí en Santiago. ¿Quiénes producen los grandes embotellamientos ahora mismo en Santiago? ¿Quiénes? Bueno, el transporte público también. Somos unos 12,000 transportistas públicos, pero hay 350,000 vehículos privados también circulando. Pero tampoco son los vehículos privados ni son los transportistas públicos. Es el ayuntamiento que recoge basura en horas pico y hace grandes tapones. Es Corrazán que te hace un hoyo en cualquier calle sin avisárselo a nadie. Es la compañía que está construyendo el teleférico y el monorriel, que no ha determinado, no ha creado vías alternas para que los conductores y transportistas transiten por la ciudad. Y sin embargo ellos son provocadores de grandes embotellamientos en la ciudad. Quiere decir que quien debe dar el ejemplo, quien debe organizar, quien debe conducirnos a nosotros los dominicanos de manera correcta y de manera efectiva, son los que se confunden en el caos y el desorden. Entonces, insistir en que las autoridades tienen que jugar su rol, tienen que aplicar la ley, tenemos que organizar este país, porque este es un país que crece y se desarrolla, pero que crece en el desorden, que se desarrolla en el desorden, y un desarrollo en medio del desorden, en medio del caos, no es desarrollo, es anarquía. Es anarquía, y las autoridades nuestras hoy por hoy también son parte de esa anarquía. Sin embargo, Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, cualquiera que te esté escuchando, tanto fuera del país como acá a través de la Z101, pudiera decir, pero los principales anarquistas son los choferes y los trabajadores del transporte, que agarran y manejan de manera temeraria sin reparar en que hay otros vehículos y las condiciones de las vías. ¿Cuáles son las realidades y los requerimientos de los trabajadores del transporte en República Dominicana? Que es cierto que en el transporte hay anarquía, hay desorden, hay irrespeto, hay manejo temerario, hay uso de sustancias controladas, o sea, de transportistas conduciendo en drogado. Eso es verdad, eso es cierto, pero es una realidad. Ahora, vuelvo a insistir. A mí me gustaría un día que la DNCD se pare en una esquina y haga un operativo a todos los transportistas públicos para ver en qué está cada quien. A mí me gustaría, por ejemplo, que todos los sindicatos tengan control pleno de su gente, haber condiciones físicas y mentales están para conducir un vehículo, pero toda esa política, toda esa normativa, insisto, tienen que venir desde el Estado Dominicano, y nosotros no nos vamos a limpiar la mano ni a venir con carita limpia. Nosotros somos parte de esa anarquía, nosotros somos parte de ese caos, nosotros también somos culpables de esa tasa importante de asesinato y de muerte, de muerte por accidente. Nosotros también somos parte de eso. Lo que pasa es que si vamos a organizar el país, yo como dirigente choferil no estoy revestido de la ley. Inclusive tengo limitaciones para los propios agremiados, porque ellos tienen derechos civiles, tienen derechos humanos que yo no puedo vulnerárselos. Ahora la ley sí, si la ley se aplica, para eso está la ley, para aplicarla. Y ciertamente el problema es que la ley en la República Dominicana es pálida frente a la realidad que vive la República Dominicana en muchos renglones, no nada más en ese renglón, no. Nuestras leyes migratorias no se cumplen, nuestras leyes en materia de tierra, tú sabes lo que está pasando con el país, todas las leyes aquí se están vulnerando.
todas las leyes se están vulnerando. Entonces, imponer la ley, aplicar la ley, que para aplicar la ley no hay que pedirle a nadie permiso, sino pura y simplemente aplicarla. Creo que debe ser el norte en el tránsito y el transporte y en otros renglones de la vida nacional, Cali. ¿Siente, Juan Marte, que el gobierno dominicano ha perdido el control de todos esos puntos que han mencionado, inclusive el tránsito? Mira, en la República Dominicana, Khalil, tenemos un presidente bueno que tiene intenciones de hacer la cosa bien. A mí me consta eso. Eso es una realidad. Pero tenemos un presidente, pero no tenemos un gobierno. Nosotros no tenemos un gobierno, por ejemplo, en control de precios. Yo no sé quién diablo que controla los precios en este país. Nosotros no tenemos un auténtico y verdadero defensor del pueblo. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos un ministro de educación que le garantice la educación primero a los dominicanos y después a los otros. Nosotros no tenemos un ministro de salud que le garantice cama en los hospitales, primero a los dominicanos y después a los otros. Nosotros no tenemos en nuestra frontera, para el tema migratorio, nosotros no tenemos quien proteja nuestra frontera, de los haitianos, sí, de los haitianos, pero también de otras nacionalidades. O sea, quien acate y cumpla nuestra ley migratoria, nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos quien produzca alimento barato a buen precio para el pueblo, tampoco tenemos eso en el Ministerio de Agricultura. Y así te voy a la seguridad ciudadana y te voy a los principales ministerios que están sueltos, están dispersos. Usted ve al presidente bateando, que echando y jugando los files. Y los funcionarios, en su gran mayoría, no todos, no, porque hay excepciones, en su gran mayoría, cuando usted se lo visita, usted no le va a hablar de negocios, usted no le va a hablar de ventaja, ellos no le ponen atención a nada en este país. Quiere decir que yo insisto y persisto en que tenemos un presidente, pero no tenemos un gobierno. Necesitamos un gobierno, un equipo de gobierno que acompañe al presidente y que acompañe al pueblo dominicano que votó y vota para que el país avance, para que el país se desarrolle, para que el país tenga salud, para que el país tenga vivienda, para que el país tenga educación, para que el país tenga alimento barato, para que el país se le cuide y se le proteja su frontera, para que el país inclusive, que es un país millonario, se le transparente sus recursos mineros, que aquí se están sacando los recursos mineros por tonelada y a nadie se le da explicación de qué se está sacando de abajo de esa tierra porque nadie se preocupa por eso. Entonces necesitamos organizar este país. Y tú que eres un hombre joven, tú que eres un líder de opinión pública, tú que eres un político, tienen ustedes la juventud, ustedes la gente preparada de este país, que jugar un rol más decisivo en el futuro de esta nación. Ese concepto de que tenemos un presidente pero no tenemos un gobierno me sugiere, Juan Marte, que hay falencias, hay debilidades profundas en tu modo de ver en la administración pública, empezando por tu área que es el Intran. Si tuvieras al presidente Luis Abinader de frente, ¿qué medidas le recomendarías para poder empezar a solucionar este tema que ya es pandemia de los accidentes de tránsito de vehículos pesados, livianos, públicos y privados en República Dominicana a nivel nacional? Lo primero es que tiene que crear un consejo de transporte, entre los que hayan líderes de opinión pública que tengan el palpitar acontecer de la problemática de la vialidad en la República Dominicana y que tengan una mesa donde exponerlo y tomar decisiones. Las instituciones no pueden ser objeto de un incumbente que decide como un faraoncito lo que se va a hacer en la República Dominicana en materia de vialidad. Ahí hay que poner gente con conocimiento, inclusive transportistas, que lo hay muy bueno, y técnicos, que lo hay muy bueno en la República Dominicana. Yo le diría al presidente que hay que crear un consejo de transporte. Claro, el presidente de ese consejo debe ser el director del Intran, y desde ahí tienen que trazarse políticas lineales, política puntual en materia de vialidad en la República Dominicana. La República Dominicana es una república que va a continuar engrosando a su parque vehicular todos los años cientos o miles de vehículos. Ahora mismo están entrando 240,000 vehículos todos los años a este país. Y eso va a continuar. Entonces va a continuar si nosotros entender que tenemos también que readecuar los espacios, porque tenemos poco espacio y en Santiago eso ocurre, y demasiado vehículo. Entonces aquí tiene que haber un plan a corto, a mediano y a largo plazo
de construcción de elevado de manera permanente y sistemática, de túneles y pasos a desnivel. Y en algunos casos, como en Santiago, ya hay que empezar a construir puentes paralelos al puente Hermano Patiño, porque esta ciudad demanda al menos 2 puentes. Tiene que haber una política, así como hay política de seguridad ciudadana, así como hay política de educación, así como hay presupuesto para la alimentación, para la vivienda, para todas esas cosas. El transporte tiene que tener un buen presupuesto y tiene que tener una política a corto, a mediano y a largo plazo, reitero. Y la gente que creemos en el transporte, que no hemos llegado al movimiento sindical para participar en ese proyecto corrupto que fue la banderita, en ese proyecto corrupto que fue Natrate, en ese proyecto corrupto que fueron los pollitos, en ese proyecto corrupto que fue el Plan Renove, y en todas las cosas que se inventan los sindicalistas, empresarios y políticos para saquear el erario. Lo que creemos en este país y lo que creemos que hay que hacer algo por este país, el gobierno también tiene que escuchar las voces, no necesariamente dando cargo, porque yo no le he aceptado cargo a ningún gobierno nunca, pero tiene que escuchar la voz y que todavía le importa el transporte y le importa a este país. Más o menos cositas así yo le diría al señor presidente Luis Abinader Corona. Con ese llamado de patria, con ese llamado presidencial, despedimos la participación de Juan Marte directamente desde Santiago, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.